Vamos a ver también con qué otras cosas se relaciona la propuesta de Heráclito, ¿verdad? Em, Vamos a ver, ahora sí, ya como que decir que voy a suponer alguien que sea el grupo 5 y que lo voy a pegar sin más ni más. Grupo 5, yo no sé si están conmigo en Tesina, yo creo que sí, pero yo no recuerdo. Entonces vamos a ver, tal vez, a ver. Andrei, Andrei, vos sos del grupo 5. Andrei Sánchez, estará por ahí. Sí, profe, perdón, es que no. Claro, usted es del grupo 5, Andrei. Sí, señor. Ah, ok. André, entonces le voy a pedir a usted o a su grupo, ¿verdad? Que me ayude con la noción de flujo en Heráclito. ¿A qué se referirá esto del flujo? Ok. Mm, Ok, según Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Ese fragmento le gusta a todo mundo. Yo no sé por qué. Hay como una fijación con el río y Heráclito, ¿sí? La guerra es la madre de todas las cosas. Con eso se refiere al conflicto, el cual según Heráclito es la causa del cambio. Heráclito además postula que existe una unidad o un principio eterno encarnado por el fuego, pero esto llama crepitante, es una metáfora que se refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra sumido el ser humano y el mundo. El fragmento se refiere a que ni el río ni nosotros somos lo mismo cada vez que entramos al agua, ya que ambos se encuentran en un cambio constante. Ok, entonces, André, digamos, si usted me dijo que usted es de aquí de San José, ¿verdad? Usted me contó que usted había estudiado ahí en sede Don Bosco, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a ver. André, ¿usted ha ido alguna vez a algún río? ¿Y se ha bañado en algún río? Sí. Ok, ¿a cuál? Dígame. Estaba de hecho fue en Orotina. Estaba Ah, más largo, pero cuenta ah, igual. ok, ok. Estaba más largo, pero cuenta. En Orotina. ¿Y sabe cómo se llama el río? No, profe. No. Sinceramente no. Sé que está ahí por la casa de mis abuelos, pero no tengo idea del nombre del río. Ok, entonces el río es por donde los abuelos de Andrei. ¿Y usted se ha metido en ese río? Ojo que ya usted sabe por dónde va la pregunta, pero ¿usted ha ido solo una vez a ese río o ha ido varias veces o ha pasado varias veces por ese río? He pasado varias veces por ese río. Ok, ¿qué quiere decir Heráclito cuando dice que nadie se puede meter dos veces en el mismo... ¿qué querría decir? Que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río, por ejemplo. Porque a quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. ¿Qué quiere decir eso? O mejor dicho, para seguir preguntando, ese río que está ahí por donde sus abuelos, ¿es el mismo río o no es el mismo río? ¿Y qué significaría la respuesta? En realidad, yo creería que no es el mismo río, en el Ok. sentido de que, por ejemplo, el río pudo haber crecido, pudo haber perdido agua conforme iba pasando el tiempo, las piedras ya no están en el mismo lugar donde estaban cuando yo me metí. Ajá. Y sin Entonces, embargo, no sé si... André, sigue siendo el río que está por donde sus abuelos, ¿o no? Sí, Entonces, no es el mismo río, pero sigue siendo el mismo río. Ve ahí la contraposición. Esto nos sirve para hacer una contraposición también en nuestra, ya no solo en relación con las cosas, sino también en nuestra manera de entender. Permítanme para ver esto. Bien. El punto es, el logos que nos explica las cosas, el logos, esa razón según la cual todas las cosas existen en la naturaleza y nosotros también, ese logos, como que a Heráclito le gusta decir que le gusta ocultarse, es misterioso en ese sentido, ¿verdad? Y que le gusta ocultarse quiere decir que aunque nosotros conocemos de una determinada manera, no necesariamente la manera en que nosotros conocemos las cosas es la única ni la más definitiva manera de conocerla.
Por eso Heráclito lo que le diría a usted, o lo que nos diría a nosotros es, vean, es muy fácil. Efectivamente, ustedes pueden decir que hay un río ahí cerca, en Orotina, creo que fue que dijo usted, ¿verdad? En Orotina, cerca de la casa de los abuelos de Andrei. Sin embargo, realmente, vean, ese río nunca es el mismo. O sea, ustedes pasan 2 veces por ese río y son dos cosas distintas. Solo mediante una manera de conocer peculiar, que es la de nosotros, los seres humanos, es que podemos decir que ese río es el mismo. ¿Por qué? Porque por lo menos de manera aparente, o sea, parecería ser que el río se mantiene ahí, pero realmente no hay tal permanencia, dice Heráclito. Entonces, por eso es que yo les hacía también la pregunta en la última lámina de la presentación anterior a propósito de cómo es que podemos pensar una correlación entre lo que las cosas son y la manera en que nosotros tenemos de conocer. Creo que era Milena la que decía ahora que muchas veces como uno va acompañando estos cambios que en última instancia son muy paulatinos, entonces como uno va con ellos, entonces uno ni los nota, ¿no? Ni nota los cambios. Pero si uno se separa un poco de la cosa, de las cosas que están ocurriendo, y después vuelve a ellas, puede que ese cambio sí lo note más. Entonces, el punto aquí más bien es el siguiente. Hay, para Heráclito, una contraposición entre la manera en que las cosas son y la manera en que nosotros las conocemos. O mejor dicho, por un lado tenemos que entender cómo son las cosas y cómo comprendemos nosotros las cosas, cómo las conocemos. Y a partir de eso tenemos que hacer una evaluación de si hay alguna consistencia o alguna correspondencia entre cómo son las cosas y cómo nosotros las conocemos. ¿Ya? Viene otro meme, ¿ya? Posible con Heráclito. ¿Ya? Heráclito diría, ponga ahí, las apariencias engañan. Y uno le dice, no, don Heráclito, ¿cómo se le ocurre que vamos a poner eso? No, dígalo de otra manera. Bueno, entonces ponga ahí, la verdadera naturaleza gusta de ocultarse. Ah, bueno, esa sí la ponemos, ¿verdad? El punto es, por nuestra forma de conocer el mundo, nosotros estamos tan acostumbrados a relacionarnos con el mundo a partir de nuestra manera de conocer que nos es muy fácil entender que el mundo realmente es como nosotros creemos que es o como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes de qué color es el fondo de la lámina que está presentada en este momento en la computadora, ¿ustedes qué me dicen? Verde. Verde, muy bien, es verde, efectivamente. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo una mosca enfrente enfrente de la computadora, las moscas no perciben visualmente las cosas como nosotros. ¿Ya? Las perciben de manera distinta. Yo no sé si distinguen colores. Eso tal vez debí consultarlo antes de hacer el ejemplo. Pero el punto es, la mosca ve el mundo de manera distinta a como nosotros lo vemos. ¿Ya? O, ahora sí, pongamos un ejemplo donde se supone que sí más o menos sabemos. Por ejemplo, si ponemos ustedes han visto el bicho de la película Depredador, ¿ya? Que lo que tiene es una visión térmica. ¿Ya? Lo que hace es que distingue entre diferentes niveles de calor. Si nosotros ponemos al depredador a ver la computadora, él lo que ve es una cosa muy distinta a lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos tan acostumbrados a manipular el mundo y a movernos en el mundo a partir de cómo nosotros lo conocemos, entonces estamos también acostumbrados a pensar en que realmente el mundo es tal como nosotros lo percibimos. Y Heráclito nos está diciendo acá, tengan cuidado. Porque aunque nosotros percibimos que las cosas permanecen, o sea, que ustedes viven, que ustedes están hoy en la misma, no sé, por ejemplo, que Sanchitos está en el mismo estudio que ha venido dando todas las clases desde que empezó el semestre. Además que es el mismo Sanchitos, con los mismos audífonos, ¿verdad? Con la misma camisa. No, bueno, no sé, tal vez sí, no importa.
¿ya? Pero el punto es, a pesar de que aparentemente hay cierta permanencia, Heráclito dice, esa permanencia no existe. Esa permanencia solo nos aparece a nosotros gracias a nuestra manera de conocer el mundo. O sea, en ese sentido, nuestra manera de conocer el mundo condiciona, y en este caso de manera limitada, la forma en que entendemos el mundo. Entonces, Andrei, ahí cuando decimos que el río es distinto porque se comporta de maneras distintas, cuando está lleno, cuando está vacío, cuando está más seco, cuando tiene más agua, decir que esos cambios no los vamos a tomar en cuenta para decir que es el mismo río, Heráclito nos diría, cuidado, ahí debería saltar una alerta. Y realmente ven que esto de que la naturaleza verdadera gusta de ocultarse, esto lo que hace es que de alguna manera nos previene y nos dice, vean, el problema es que si ustedes se acostumbran a partir del hecho de que las cosas son como las perciben, se van a terminar engañando. Siempre tienen que poner en tela de juicio cómo es que ven las cosas para poder llegar a esa realidad, digamos, a esa realidad que desborda nuestra percepción de ella. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o comentario con esto? Bien. Permítanme. Ajá. Bien. Otra cosa que va a ser importante es en relación con esto de que las apariencias, que son las que en última instancia nos hacen percibir una cierta permanencia, tiene que ver con esto. Vean, esto es muy bonito. El soberano cuyo oráculo es el que está en Delfos, no dice ni oculta, sino que da señales. En alguna clase yo les había dicho que habíamos visto lo del conócete a ti mismo como uno también de los preceptos importantes para la filosofía antigua, que además no tenía que ver solamente con conocer el mundo ni con conocer un montón de cosas, sino también con saber vivir, con saber operar en el mundo, con cierta sabiduría. Bueno, acá lo que nos está diciendo es que es muy bonito. En griego, esta oración lo que dice es que ni dice ni oculta, sino que cuando dice da señales, la palabra que utiliza ahí es semainei. Semainei significa señalar. Es como que ustedes le pregunten algo a alguien y simplemente le responda señalando, así como con el dedo, señalando. Y es eso de que uno se va por un lado y le dice, no, no, y le sigue señalando otra cosa. No sé si alguna vez le han hecho eso. Bueno, el asunto es que esa manera de señalar, de dar señales, el asunto es que hay que hacer un esfuerzo muy grande por saber interpretarlo adecuadamente. De modo que ya uno pueda quedar realmente con lo que tiene que aprender de las cosas. Y la naturaleza, ese logos que está en la naturaleza, es algo que nosotros podemos leer, pero no está ahí a primera vista. Hay que remontarse. Heráclito dice en algún momento que los sentidos nos permiten conocer, por lo menos hasta cierto punto, ¿ya? Pero no podemos quedarnos solamente con el conocimiento que nos da los sentidos. Y vean qué bonito. Bueno, a Sanchito le parece bonito, en todo caso. Heráclito lo que nos diría es que no tenemos que quedarnos con ese discurso habitual, con ese logos habitual, sino que tenemos que remontarnos a un logos que es el logos del funcionamiento de todas las cosas. Y la palabra logos es tanto el discurso habitual como el discurso que de verdad explica el mundo. Y la palabra logos también es la razón que nosotros tenemos para poder entender cosas. ¿Ya? Lo que nos hace racionales es el logos también. ¿Verdad? Y eso es importantísimo. Ahora, una de las cosas según las cuales Heráclito nos indica que tenemos que remontar las apariencias es en relación con la cierta oposición entre contrarios que hay en esta explicación. Entonces, hubo ahora alguien del grupo 3 que me ayude, tal vez entonces, con la contraposición entre contrarios, si son tan amables. ¿Alguien del grupo 3? Sí, profe. Ajá. Entonces, tal vez me ayuda con la contraposición entre contrarios, si es tan amable. ¿Con quién hablo? Con las tres igual. ¿Perdón? Bueno, habla de la pregunta 7, ¿es? O el... Pregunta 5, más bien.
Ah, ok, ok. Pensé que era la última. No, la última es de Parménides y todavía no hemos llegado a Ujú, Parménides. sí, sí. Em, bueno, para Heráclitos todos somos parte de una sola unidad, por lo que cada uno tiene su propio lugar y función, ya que todos provenimos de un mismo padre, con inteligencia superior y cada uno tiene un rol que cumplir en esa unidad a la que pertenecemos. Es visto como como una sola unidad, ya que es como contrario del otro, por lo que no existiría uno sin el otro, por ello da a entender que entre dos se complementan para crear una sola unidad. Ok, esa complementariedad, ¿en qué consistiría? ¿Me puedes dar un ejemplo? Es Alexandra, Mm, ¿verdad? sí. Ok, ¿me puede dar un ejemplo de esa contraposición entre los contrarios que nos ayude a tener un balance o algo así por el estilo? Mm, pues, es que ejemplo me toma de sorpresa, profe. O sea, ves que Sanchitos es sorpresivo. A ver, y si Este, no, alguien del grupo 3. ¿Cuál sería una contraposición de contrarios posible? ¿No se les ocurre? Ok, abramos entonces. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Cuál sería una contraposición de contrarios que nos permita entender esa armonía? Tal vez podría ser como la parte de luz y oscuridad, porque la luz genera sombra, termina siendo oscuridad. Y la oscuridad ocupa luz para existir, porque sin luz de ahí no habría oscuridad, sería nada. Efectivamente, deciré, muchas gracias. Híjole. El asunto es, sí, efectivamente, si nosotros eliminamos la luz, no podríamos entender la oscuridad. Si eliminamos la oscuridad, no podríamos entender la luz. Efectivamente, ese es un muy buen ejemplo. Y en función de esto y en función de esos contrarios, de esa oposición entre los contrarios, con Heráclito podemos entender que si no existe el contrario, o si no existen esos contrarios, si eliminamos uno, eliminamos todo. Por lo tanto, tienen que existir ambos en armonía. ¿Ya? Creo que en algún momento alguien había mencionado lo del camino hacia arriba y hacia abajo, bueno, hacia el inicio de la clase. Por ejemplo, yo tengo, la oficina esta en la que yo estoy ahorita, está en un mezanín, estoy en un segundo nivel, ¿verdad? Y yo, las gradas, por medio de las cuales subo, son las mismas gradas mediante las cuales bajo. Y eso es lo que quiere decir con Heráclito, que el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. El camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo. ¿Por qué? Porque yo las gradas las utilizo tanto para subir como para bajar. Entonces, no hay algo así como la posibilidad de quitarle a las gradas el hecho de que puedan ayudarme a subir sin quitarles también la posibilidad de que me ayuden a bajar, ¿se entiende? Por eso, en algún momento, Heráclito nos hablaba de, de que todos somos hijos de un mismo padre. Y Heráclito menciona que ese mismo padre es la guerra. Por aquí está. Este, y la guerra es padre de todo porque, ahora sí, pensándolo a niveles de todo el universo, de todo el cosmos, los contrarios se mantienen en tensión, se mantienen en balance, precisamente porque uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Hay, hay por ahí un fragmento que ahorita no encuentro, que es el del arco. Aquí está. Nombre del arco vida, pero su acción es la muerte. Un arco nos permite revisar muy fácilmente esto de la posición entre contrarios. Los extremos del arco introducen una fuerza, ¿verdad? Que tienen direcciones diametralmente opuestas. Por eso es que cuando el arco se lo encorda, la cuerda queda tensa. Si la cuerda no queda tensa, si la cuerda se rompe o queda floja, el arco no funciona.
De la misma manera, podríamos decir con Heráclito, funciona el universo. El universo funciona, el cosmos funciona cuando la oposición entre los contrarios nos genera esa tensión que al final de cuentas sostiene todo. Y Heráclito lo dice de una manera muy, incluso la metáfora es literariamente muy hermosa. Aquí en el griego original, Heráclito aquí está haciendo un juego de palabras. El nombre del arco, vida, pero su acción, muerte. Eso en griego se entiende y es por lo siguiente. Arco y vida en griego significa, se dicen muy similar. Vida es bios, como en biología, ¿verdad? Y arco es bios. Entonces, tanto algo como la vida, como algo, como el arco, que se dicen igual o muy similar, tienen significados distintos. Ahí lo que está haciendo es un juego de palabras y es muy hermoso en el griego original. Pero Heráclito lo que nos está tratando de transmitir con eso es que el balance y el sostenimiento último de todo lo que existe se da gracias precisamente a esa amalgama de contrarios que se mantienen en un perfecto equilibrio. Si no, no habría sido posible que las cosas se mantuvieran existiendo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto de Heráclito, sobre lo que hemos visto del cambio y la permanencia en Heráclito. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, si no, quedamos hasta aquí con Heráclito y detengo la grabación en este momento.